territorio de Montana, 1889. Un lugar donde el viento arrastra consigo el polvo, los susurros y los secretos de una tierra salvaje. Allí, entre montañas imponentes, llanuras infinitas y cielos que parecen no tener fin, la vida se aferra con uñas y dientes, y también el destino de quienes se atreven a desafiarla. El tren avanzaba resoplando, dejando atrás las ciudades bulliciosas del este, y con ellas los últimos vestigios de la vida que Margaret Lewis había conocido. Sentada junto a la ventanilla, apretaba con ambas manos su modesto bolso de viaje, mientras sus ojos, serenos pero cargados de incertidumbre, se perdían en el paisaje que iba transformándose ante ella. La civilización quedaba atrás, y ante sus ojos se abría un horizonte tan vasto como su propia incertidumbre. El vestido de lana azul marino que llevaba, cuidadosamente elegido para ese viaje, comenzaba a arrugarse bajo el peso de las horas. Sobre sus hombros, un abrigo gris ceñido por un cinturón, y sobre su cabeza, un sobrio sombrero bonnet con cintas beige que enmarcaban su rostro delicado, pero no frágil. Era el atuendo digno de una mujer decente, aunque en el fondo ella sabía que su decisión jamás sería vista como tal. Acarició con los dedos el papel gastado que guardaba en el bolso. Aún podía leer, casi de memoria, las palabras escritas con una caligrafía firme y varonil. Si aún desea usted formar parte de este acuerdo, la esperaré en la estación de Willow Creek. Mi nombre es Jack Coleman. Trabajo duro, tengo tierras, y necesito una mujer capaz de criar a mis hijos y administrar un hogar. Sus labios se curvaron en una sonrisa breve, amarga. Qué distinto sonaba todo cuando era tinta sobre papel. Ahora, la realidad se presentaba tan imponente como las montañas que la rodeaban. El silbido del tren anunció la llegada. Al descender, sintió que las miradas se clavaban sobre ella como agujas. Hombres de rostro curtido, mujeres que disimulaban su juicio tras abanicos improvisados, niños que la miraban con descaro. Todos susurraban. Todos parecían saber que una mujer de ciudad había llegado a buscar marido en esas tierras olvidadas de Dios. El polvo le mordía los tobillos mientras avanzaba con pasos firmes hacia el final del andén, y entonces lo vio. Jack Coleman. No necesitó presentación. Allí estaba, alto, robusto, de hombros anchos y espalda recta, su camisa de algodón gris ajustada bajo un chaleco oscuro, los pantalones de mezclilla sujetos con tirantes de cuero, y sobre la cabeza, un sombrero de ala ancha que apenas lograba atenuar la sombra de sus ojos azul acero. Esos ojos, tan fríos, tan insondables, que parecían capaces de atravesar el alma de quien se atreviera a sostenerles la mirada. Él la observó de arriba a abajo. No hubo sonrisa, ni gesto de cortesía. Apenas un leve asentimiento con la cabeza, como si estuviese comprobando si aquello que había solicitado por carta cumplía, al menos, con los requisitos mínimos. «Señorita Lewis», saludó con voz grave, áspera, cargada de distancia. «Bienvenida a Willow Creek». Margaret respiró hondo, obligando a su columna a mantenerse erguida. «Señor Coleman», respondió, intentando que su voz no temblara. «Es un placer conocerle al fin». Él asintió sin emoción y extendió una mano para tomar su maleta, gesto más por deber que por galantería. «El carruaje nos espera», indicó, dando media vuelta con paso firme. Margaret le siguió, sintiendo cómo cada paso la alejaba más de su antigua vida y la acercaba a un futuro que no sabía si sería refugio o condena. Subieron al carruaje en silencio. El traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra parecía marcar un compás tenso, casi insoportable. Jack miraba al frente, sin apenas dirigirle palabra, mientras Margaret, con las manos cruzadas sobre el regazo, buscaba desesperadamente algo que decir que no sonara fuera de lugar. Espero no estar causando demasiada incomodidad», se atrevió a decir con cautela. Jack no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó,
Sus dedos apretaron con más fuerza las riendas. «No me incomodan las mujeres que saben trabajar», respondió finalmente, sin apartar la vista del camino. «Lo que me incomoda son las expectativas equivocadas». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Margaret parpadeó, tragando su desconcierto. «Vine aquí, con plena conciencia de lo que implica», dijo intentando mantener la dignidad. «No busco un cuento de hadas, señor Coleman». Jack giró apenas el rostro, lo suficiente para mirarla de soslayo. «Bien, porque aquí no hay cuentos de hadas», sentenció, volviendo la vista al frente. El resto del trayecto transcurrió envuelto en un silencio cargado de tensión. Cuando finalmente el rancho apareció a lo lejos, Margaret sintió un nudo cerrarse en su estómago. Una casa de madera, sobria, de 2 plantas, rodeada de campos que se extendían más allá de lo que la vista podía alcanzar. Un establo, un corral, y al fondo, las montañas recortando el horizonte como un muro de piedra y cielo. Jack detuvo el carruaje y descendió sin esperar ayuda. Margaret hizo lo propio, sujetando su falda con ambas manos para no tropezar. Cuando comenzó a caminar hacia la entrada, no pudo evitar mirar de reojo las ventanas de la casa. Algunas cortinas se movieron. Sabía que había ojos observando desde dentro. Jack abrió la puerta con firmeza. El olor a madera, cuero y humo la envolvió de inmediato. «Su habitación está en el piso de arriba», informó, mientras dejaba su maleta junto a la escalera. «Segunda puerta a la derecha». Ella, intentando mostrar naturalidad, preguntó con voz serena: ¿era la habitación de su esposa? El silencio fue inmediato. Jack se quedó inmóvil por un instante. Sus hombros se tensaron. Su mandíbula se endureció como piedra. «No», respondió con una frialdad que helaba la sangre. «Esa habitación no se usa». Desvió la mirada, se quitó el sombrero, lo colgó junto a la puerta y, sin añadir palabra, se dirigió hacia la cocina. Margaret permaneció de pie, con el corazón desbocado, entendiendo en ese preciso instante que aquel hombre cargaba mucho más que la soledad de un viudo. Cargaba un pasado que aún pesaba como una sombra sobre ese hogar. Y ella apenas estaba comenzando a cruzar el umbral de ese mundo desconocido. La mañana se alzaba fría y cortante en las vastas tierras del territorio de Montana. El cielo, teñido de un azul pálido, apenas comenzaba a clarear sobre las montañas, y el aire helado traía consigo el aroma penetrante de la tierra húmeda, del heno y del humo que salía perezoso por la chimenea del rancho Coleman. Margaret descendió las escaleras con pasos mesurados, cuidando que el crujido de la madera no anunciara su presencia más de lo necesario. Había pasado la noche en vela, observando el techo de su habitación, repasando una y otra vez las decisiones que la habían llevado hasta aquel lugar perdido en el mapa, y preguntándose si sería capaz de sobrevivir a la dureza de esa vida y a la frialdad de aquel hombre que apenas le dirigía la palabra. Al llegar al pie de la escalera, un murmullo apagado le heló la sangre. 7 pares de ojos la miraban, ojos que no se molestaron en disimular la desconfianza, el recelo y hasta cierta hostilidad. Allí estaban, 7 niños, alineados de manera desordenada alrededor de la mesa de madera rústica, cada uno con su plato frente a sí, algunos con las manos cruzadas, otros con los brazos sobre la mesa, y uno de los más pequeños, semi-escondido tras el respaldo de una silla, observándola con un miedo que se mezclaba con pura desconfianza. Jack estaba de pie, sirviendo café en su propia taza, pero no hizo intento alguno por facilitar aquella presentación. Levantó la vista apenas un segundo, asintió con la cabeza y con la misma frialdad de la noche anterior dijo: «Ahí están». Solo eso. Ningún intento por suavizar la tensión, ninguna palabra amable que pudiera abrir un puente. Solo ese enunciado seco que sonaba más a advertencia que a bienvenida. Margaret sintió el peso de aquellas miradas como si fueran piedras atadas a su pecho. Su respiración se volvió más densa, pero enderezó la espalda, tomó aire y,
esbozando una sonrisa que contenía más dignidad que confianza, se acercó con pasos firmes. «Buenos días», saludó con voz clara, dejando que su mirada recorriera uno por uno aquellos rostros pequeños, aunque endurecidos prematuramente por la vida. Nadie respondió. Nadie, salvo el más pequeño, un niño de mejillas sonrosadas y cabello castaño claro que, desde su escondite, dejó escapar un susurro casi inaudible. «Buenos días». Pero fue reprendido de inmediato con un codazo discreto de uno de los mayores, quien lo miró de reojo y negó con la cabeza. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Jack dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco que resonó más de lo necesario. «Margaret se encargará de las tareas de la casa», anunció sin preámbulo, como quien informa que ha contratado a una nueva criada y no a una mujer que, en teoría, debía ser su esposa. «Ayudará en lo que sea necesario. Espero que no haya problemas». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, tan frías como el hielo que comenzaba a formar escarcha en las ventanas. Nadie respondió. Nadie hizo siquiera un gesto de asentimiento. Margaret sintió que la humillación le subía por la garganta como un nudo que amenazaba con romperse en lágrimas. Pero no iba a permitirlo. No allí. No delante de ellos. Así que, con un movimiento digno, se dirigió hacia la cocina, se arremangó el vestido y comenzó a lavar los platos acumulados de la noche anterior. Su única respuesta fue trabajar, demostrar con actos lo que las palabras no lograrían en ese momento. A lo lejos se escuchaba el rebuzno de un burro, el cacareo de las gallinas, el relincho de algún caballo ansioso por salir. El rancho despertaba, y ella, con las manos sumergidas en agua jabonosa, sentía cómo la vida que había conocido hasta ese día se deshacía junto con la espuma. Horas más tarde, mientras colgaba la ropa mojada en un cordel improvisado junto al establo, una voz femenina, áspera pero curiosa, la sacó de sus pensamientos. «Así que, usted es la mujer del este». Margaret se giró. Una mujer de cabellos grises recogidos en un moño impecable, con un chal de lana negra cruzado sobre los hombros y un vestido de algodón oscuro, la miraba con una mezcla de desdén y cautela. No era joven, pero sus ojos tenían la viveza de quien había visto mucho y juzgado aún más. «Me llamo Helen Brooks», se presentó sin amabilidad, pero tampoco con enemistad abierta. «Vivo en la hacienda que está más allá del arroyo. Todos aquí me conocen, y todos...» Hizo una pausa, afilando la mirada. «Saben quién es Jack Coleman, y saben también lo que pasó aquella noche». Margaret frunció el ceño, incapaz de disimular la punzada de curiosidad que esas palabras despertaron en ella. «¿Aquella noche?», preguntó con cautela. Helen ladeó la cabeza, bajando ligeramente la voz, como si aquel viento frío pudiera llevarse los secretos demasiado lejos. «Aquí todos fingen no hablar de eso, pero todos saben que lo que pasó aquella noche nunca se ha contado entero», susurró con gravedad. «Yo solo le diré una cosa, señorita Lewis. Tenga cuidado. En este pueblo, las cosas no son siempre lo que parecen, y hay heridas que no sanan tan fácil». Margaret se quedó inmóvil, con las pinzas en la mano y la sábana a medio colgar, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda, no por el frío, sino por el peso de aquellas palabras. «Gracias por su consejo», respondió al fin, midiendo cada sílaba. «Lo tendré en cuenta». Helen la observó un instante más. Luego se acomodó el chal sobre los hombros y, sin decir nada más, se alejó por el camino de tierra, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que su presencia. Cuando Margaret volvió al interior de la casa, encontró que los niños habían desaparecido. Las sillas estaban vacías, pero las cortinas del segundo piso se movían levemente. Sabía que la estaban observando desde allí. Sabía que cada paso, cada gesto, cada suspiro estaba siendo juzgado con una dureza que jamás había experimentado en su vida. Mientras encendía el fuego en la cocina,
El crujido de la leña y el chisporroteo de las llamas le parecieron el único consuelo tangible en ese lugar. Se permitió entonces cerrar los ojos por un instante y, apretando las manos sobre el regazo, se hizo una promesa silenciosa. No me voy a rendir. No vine hasta el fin del mundo para dejarme vencer, ni por este hombre, ni por estos niños, ni por esta tierra que aún no sabe que me pertenece tanto como a ellos. Y mientras el viento se colaba por las rendijas de la ventana, mezclando el olor del humo con el de la tierra húmeda, Margaret entendió que la batalla apenas comenzaba. La vida en el rancho amanecía cada día con un ritmo que no daba tregua. El sol apenas asomaba por detrás de las montañas y ya el aire se llenaba del sonido de los cascos, del mugido del ganado, del rechinar de los carros y del crujido de la madera húmeda bajo los pasos apresurados. Pero para Margaret, aquel despertar no era solo físico, era también un despertar emocional, cargado de incertidumbres, desafíos y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Aquella mañana, el cielo lucía encapotado, teñido de un gris que anunciaba lluvia. El aire era frío, lo suficiente para que el vaho se escapara entre los labios al respirar. Margaret recogía leña junto al cobertizo cuando percibió, con la nitidez que solo se adquiere cuando el alma está a la defensiva, que alguien la observaba. No necesitaba voltear para saberlo. Las miradas de los niños la seguían como sombras desde cada ventana, desde cada rincón, juzgando cada uno de sus movimientos con la severidad cruel que solo la infancia herida puede infligir. De repente una voz aguda rompió el murmullo del viento. «No lo va a lograr», dijo Will, con ese tono que mezcla desafío y desprecio. «Ninguna mujer del este aguanta aquí». El comentario no iba dirigido exactamente a ella, pero era evidente que deseaban que lo escuchara. Margaret se irguió lentamente, dejó la leña sobre el banco y, al girarse, encontró a Sarah junto a Will, con los brazos cruzados y la barbilla levantada, como si la altivez pudiera protegerles de su propio dolor. ¿Eso piensan?, preguntó sin alzar la voz, pero con la firmeza de quien no estaba dispuesta a retroceder un solo paso. Will apartó la mirada, pero Sarah sostuvo la suya. Ojos verdes, intensos, llenos de una rabia contenida que no le pertenecía por completo, pero que había aprendido a cargar. «Usted no es nuestra madre», escupió Sarah con una dureza que le rompió el pecho, «y nunca lo será». Margaret sintió como aquella frase le atravesaba la piel, la carne y el alma, pero no permitió que su rostro se quebrara. Se mantuvo erguida, respiró hondo y, con la dignidad intacta, respondió: «No vine aquí a reemplazar a nadie, pero sí a quedarme, les guste o no». Sarah apretó los puños, pero no dijo nada más. Dio media vuelta y, junto a Will, se perdió rumbo al granero. Las horas siguientes transcurrieron con la misma tensión. Todo en aquella casa parecía estar impregnado de una electricidad muda, de un resentimiento que flotaba en el aire como polvo suspendido. Margaret trató de concentrarse en las tareas, en ordenar la despensa, en preparar el pan, en coser un mantel que llevaba días rasgado, pero, aún así, podía sentir la hostilidad latiendo en cada pared, en cada crujido de la madera, en cada paso que resonaba sobre el suelo del piso superior. A media tarde, mientras se inclinaba junto al pozo para llenar un balde de agua, un chillido ahogado, seguido de un chapoteo brutal, la hizo girar de inmediato. Su corazón se paralizó al ver, a lo lejos, cómo Ben, el menor de todos, se debatía en el agua helada del arroyo que corría tras el establo. El pequeño agitaba los brazos, intentando en vano sostenerse de las piedras resbaladizas mientras la corriente lo arrastraba con furia. Margaret soltó el balde y corrió sin pensar. Sus botas golpeaban el barro, su falda se enredaba entre las piernas, pero nada la detuvo. Llegó a la orilla justo cuando el cuerpo diminuto de Ben desaparecía por un instante bajo la superficie helada. Sin dudarlo, se lanzó al agua. El frío la golpeó como 1000 cuchillas, pero sus manos, guiadas por un instinto más fuerte que el miedo, encontraron el cuerpecito tembloroso del niño. «Tranquilo, Ben»,
gritó, aferrándolo contra su pecho mientras luchaba por mantenerse de pie. Logró arrastrarlo hasta la orilla, jadeando, temblando, con el agua escurriendo de su vestido, del cabello, de las pestañas, pero con el niño vivo, abrazado contra ella, llorando y tosiendo. No había tenido tiempo de preguntarse qué había pasado, hasta que levantó la vista y los vio. Sarah y Will, de pie, a unos metros, paralizados, pálidos, con los ojos muy abiertos y las bocas entreabiertas. Will sostenía una cuerda en la mano, como si un juego se hubiera salido de control. Margaret no necesitaba más explicaciones. La travesura, el reto infantil, había estado a punto de convertirse en tragedia. Los miró, empapada, con el pecho agitado, y por primera vez no hubo rabia en su mirada, solo una tristeza inmensa, devastadora. ¿Esto es lo que quieren?, preguntó con la voz quebrada, más por el dolor que por el frío. ¿Hacerme daño? ¿Destruir lo poco que queda de este hogar? Sarah retrocedió un paso, apretando los labios hasta hacerlos desaparecer. Will soltó la cuerda, que cayó al barro como si quemara. Y entonces, como un trueno, la voz de Jack estalló desde lo alto de la colina. Había presenciado la escena al regresar del campo, su figura montada sobre el caballo recortada contra el cielo plomizo. «¿Qué demonios están haciendo?», rugió, galopando cuesta abajo con furia. Saltó del caballo antes incluso de que éste se detuviera y corrió hacia ellos. Tomó a Ben en brazos, palpando con manos temblorosas que estuviera bien, que respirara, que su corazón siguiera latiendo. Está bien», jadeó Margaret, sin poder evitar que el temblor le sacudiera el cuerpo entero. Jack la miró entonces. Por un segundo, sus ojos dejaron de ser de hielo y se llenaron de una tormenta que ni él mismo supo controlar. No dijo nada, no pudo. Su mirada recorría el rostro empapado de ella, sus manos rasguñadas, el cabello pegado al rostro, la piel pálida por el frío, y esa expresión de absoluta entrega, de alguien que había estado dispuesta a arriesgar la vida por su hijo, un hijo que no era suyo. Volvió la mirada hacia Will y Sarah, y lo que vio allí lo hizo apretar la mandíbula hasta que los músculos se le tensaron como cuerdas. «¡A la casa, ahora!», ordenó con una voz tan grave que hizo que incluso las aves alzaran vuelo. Will tragó saliva. Sarah agachó la cabeza. Ambos corrieron hacia la casa sin mirar atrás. Jack se volvió hacia Margaret, que seguía de rodillas en el barro, intentando recuperar el aliento. Quiso decir algo, pero las palabras se le atragantaron. En lugar de eso, extendió la mano. Solo eso. Una mano grande, firme, temblorosa, que se quedó suspendida en el aire, esperándola. Ella la miró. Dudó, pero al final la tomó. El contacto fue un choque. Un roce lleno de electricidad muda, de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Las manos ásperas de él cerrándose sobre las de ella, las suyas, pequeñas, frías, pero firmes. La ayudó a incorporarse y, cuando la tuvo de pie, la sostuvo unos segundos más de lo necesario. El silencio entre ambos decía cosas que ni el viento, ni el barro, ni la corriente helada del arroyo podrían borrar jamás. Mientras caminaban hacia la casa, Jack murmuró, sin darse cuenta de que Sarah, aún en la puerta, alcanzaba a escucharlo. «No puedo permitir que algo vuelva a pasar, no otra vez». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa, como una confesión involuntaria, como el eco de un pasado que aún no estaba listo para ser contado. Y Sarah, con el corazón encogido, entendió por primera vez que había algo más, algo que su padre jamás había tenido el valor de revelar. El cielo del territorio de Montana amaneció cubierto de un gris pesado, como si las nubes mismas fueran testigos silentes de un día que no sería igual a ningún otro. A lo lejos, las montañas parecían aún más altas, imponentes, marcando el límite entre lo que se deja atrás y lo que apenas comienza. La pequeña iglesia de Willow Creek, construida con vigas de madera y piedras recogidas del arroyo,
lucía desierta aquella mañana. No había invitados, ni flores adornando el altar, ni bancos llenos de miradas curiosas. Solo estaban ellos. Jack Coleman, vestido con su levita negra, el sombrero en la mano, el gesto adusto, los ojos como siempre, impenetrables. Y Margaret Lewis, de pie a su lado, enfundada en su vestido azul oscuro de lana, sencillo, sobrio, con un chal de encaje gris cubriéndole los hombros y las manos entrelazadas sobre el regazo. El reverendo, un hombre de cabello blanco y rostro enjuto, leía las palabras del compromiso con una solemnidad que parecía pesar más que el propio silencio. Las frases se sucedían una tras otra, mecánicas, carentes de esa calidez que suele acompañar uniones nacidas del amor. Allí no había promesas dulces, ni miradas cómplices, ni manos que se buscaran en secreto. Solo un acuerdo tácito, pragmático, necesario. Cuando llegó el momento de intercambiar las palabras finales, Jack asintió con la cabeza, simplemente, y con su voz grave y seca declaró: «Sí, acepto». Margaret tragó saliva. Sus labios temblaron apenas un segundo, pero su voz salió firme, serena, revestida de esa dignidad que se había convertido en su escudo. «Sí, acepto». El sonido de esas palabras quedó suspendido en el aire, y por un instante, el viento que se colaba por las rendijas de la puerta pareció arrastrarlas lejos, muy lejos. El reverendo cerró la Biblia con un suspiro, les extendió una bendición breve, casi murmurada, y sin más ceremonia, declaró que desde ese momento eran marido y mujer. Jack hizo un ademán torpe, como si hubiese considerado por un segundo ofrecerle la mano, pero se contuvo. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, recogió su sombrero y se dirigió a la puerta con paso firme. Margaret respiró hondo, bajó la vista y le siguió. El camino de regreso al rancho transcurrió en silencio. El traqueteo del carruaje parecía marcar un compás lento, pesado, acompañado solo por el silbido del viento y el crujido de las ramas. Jack sujetaba las riendas con la mirada fija en el horizonte, mientras Margaret, sentada a su lado, mantenía las manos apretadas sobre su falda, sintiendo que el frío de la mañana se mezclaba con el de un futuro tan incierto como la propia vida que acababa de aceptar. Al llegar al rancho, Jack bajó primero, extendió la mano para ayudarla a descender. Fue un gesto mecánico, quizás nacido de la costumbre más que de una verdadera intención, pero aún así, sus manos se rozaron. Ese contacto fugaz, involuntario, cargó el aire de una tensión muda, de esas que se sienten más en la piel que en las palabras. Al cruzar el umbral de la casa, Margaret sintió que algo cambiaba. Ya no era solo una visitante, era la esposa, al menos en los papeles. Pero aquello no parecía suavizar el ambiente. En el comedor, 7 pares de ojos se alzaron hacia ella, algunos llenos de recelo, otros de franca hostilidad, y otros, como los de Ben, aún teñidos de una inocente curiosidad. Jack no pronunció ninguna presentación. Simplemente se quitó el sombrero, lo dejó en el perchero junto a la puerta y dijo con voz grave: «Margaret vivirá aquí. A partir de hoy es parte de esta casa». Y sin añadir nada más, se dirigió al establo, dejando tras de sí un silencio que dolía más que cualquier palabra. Margaret permaneció de pie unos segundos, sosteniendo la mirada de los niños, que parecían querer desafiarla solo con los ojos. Luego respiró hondo, se ajustó el chal sobre los hombros y, con paso firme, caminó hacia la cocina. Si iba a ser parte de ese hogar, entonces empezaría por donde toda casa se construye: el fuego, el pan y el calor del hogar, aunque de momento solo fueran brasas apagadas. Las horas pasaron entre tareas que realizaba en un intento por darle orden a ese caos que no estaba solo en las cosas, sino también en las almas que habitaban aquella casa. Lavó la vajilla, ordenó la despensa, encendió el fuego, preparó pan, barrió el suelo.
y en cada rincón que tocaba, en cada objeto que limpiaba, sentía que no solo estaba limpiando polvo, sino también las huellas del pasado, de una presencia que aún habitaba entre esas paredes. Fue entonces cuando, mientras subía al piso superior para llevar unas sábanas limpias, notó una puerta diferente a las demás, de madera más oscura, con un picaporte de hierro y una cerradura que no existía en ninguna otra habitación. Estaba cerrada, con llave. Algo en su interior se tensó. Su mano tembló ligeramente al tocar el picaporte, como si la sola presencia de aquella puerta emanara un secreto no dicho, una sombra que nadie se atrevía a nombrar. Giró la perilla, pero no cedió. En ese instante, los pasos firmes de Jack subiendo las escaleras le hicieron girar de inmediato. Él la miró, primero a ella, luego a la puerta, y su expresión cambió. Por un instante, el rostro de Jack se endureció aún más, y sus ojos, esos ojos fríos como el acero, se volvieron opacos, sombríos. «Esa habitación no se usa», dijo, con una voz tan baja que parecía un susurro, pero cargado de una dureza que no admitía réplica. Margaret tragó saliva, apretando las sábanas contra el pecho. «¿Puedo preguntar por qué?», se atrevió, con más serenidad de la que sentía. Jack desvió la mirada. Sus labios se tensaron, su mandíbula se marcó con fuerza. «¿Por qué no?», respondió, seco, tajante. Luego respiró hondo, como si contuviera algo que estaba a punto de desbordarse, y añadió, «Hay cosas que es mejor no tocar». Sin decir más, dio media vuelta y bajó las escaleras, dejando tras de sí un silencio aún más espeso que el anterior. Margaret se quedó allí, frente a aquella puerta cerrada, con el corazón latiendo con fuerza y una certeza que le atravesaba el alma. Ese hombre cargaba algo que lo encadenaba tanto como aquella cerradura encadenaba aquella puerta. Las horas siguientes transcurrieron con la misma tensión contenida. Sin embargo, la rutina comenzó a imponer su propio ritmo. El trabajo del campo, las tareas domésticas y la necesidad de mantener el rancho funcionando obligaron a Jack y a Margaret a compartir espacios, silencios y, sin quererlo, pequeños gestos. Una taza de café que Jack dejaba sobre la mesa antes de salir al amanecer. Un abrigo que Margaret ponía discretamente sobre el respaldo de su silla cuando el viento del atardecer se colaba por las ventanas. Un pedazo de pan envuelto en un paño, dejado sobre la mesa del granero para cuando él regresara del campo. No eran palabras, pero en esos actos sencillos, casi invisibles, empezaba a tejerse un hilo invisible. Una tensión muda, cargada de todo lo que ninguno de los dos sabía, o no quería, poner en voz alta. Esa noche, cuando subió a su habitación y cerró la puerta tras de sí, Margaret se sentó junto a la ventana, observando la inmensidad de aquella tierra que ahora debía llamar hogar. A lo lejos, las luces del establo seguían encendidas. Sabía que Jack aún trabajaba, quizá para no enfrentar el peso de su propio silencio, o quizá para no enfrentarla a ella. Y mientras el viento helado golpeaba los cristales, Margaret se abrazó a sí misma, repitiendo en su interior una promesa que ya no era solo un intento de convencerse, sino un juramento. No vine hasta aquí para rendirme, y no me iré sin descubrir qué esconde este hombre, qué guarda detrás de esa puerta, y qué guardan también, detrás de tanto silencio, sus propios ojos. El invierno se cernía sobre el territorio de Montana con esa crudeza que solo conocen quienes han aprendido a convivir con el viento que corta la piel y el frío que cala hasta los huesos. El rancho Coleman se alzaba, imponente y solitario, resistiendo no solo las inclemencias del clima, sino también las tormentas invisibles que comenzaban a gestarse mucho más allá de sus cercas de madera. En el corazón del pueblo, detrás del mostrador de la tienda general, Harvey Blake afilaba su sonrisa con el mismo esmero con el que contaba las monedas en su registro. Hombre de mirada astuta, de baja estatura pero con porte altanero, era conocido por su habilidad para cerrar tratos
y por su lengua afilada, capaz de destruir reputaciones con la misma facilidad con la que despachaba sacos de harina. Sentado junto a la ventana, observaba el ir y venir de los habitantes de Willow Creek. Sus dedos tamborileaban sobre el mostrador mientras sus labios dibujaban una mueca apenas perceptible. «Así que Jack Coleman se ha traído una esposa», murmuró casi para sí, mientras sus ojos se entrecerraban. «Una mujer del este, una dama. Qué interesante jugada». No tardó en plantar la semilla. Bastaron un par de comentarios disfrazados de preocupación inocente, un susurro compartido con la esposa del herrero, otro con la repostera, y el rumor comenzó a extenderse como fuego sobre rastrojo seco. «Dicen que ella no sabe ordeñar una vaca», soltaba una. «Y que ni siquiera sabe manejar un telar», añadía otra. «Lo que vino a buscar es bien claro, el rancho, la seguridad, no los niños», remataba Harvey con voz cargada de falsa compasión, mientras fingía sacudir el polvo de unas telas. En cuestión de horas, los rostros se tornaban más suspicaces cuando Margaret cruzaba por la plaza. Las miradas, antes curiosas, ahora eran cuchillos que se clavaban sin misericordia. Las mujeres apretaban el paso al verla. Los hombres la miraban con esa mezcla de lástima y desprecio reservada para quienes creen que no encajan, para quienes se atreven a romper las normas no escritas de una comunidad pequeña, cerrada, feroz. Pero no era solo ella el blanco de aquellos susurros. Jack Coleman, ese hombre que durante años había sido visto como un pilar de rectitud, ahora comenzaba a ser objeto de murmullos. «Se le ve cansado», comentaban en la barbería. «Dicen que el rancho no va bien», susurraban en la herrería. «Los niños están desatendidos. Pobres criaturas», sentenciaba la panadera, llevándose la mano al pecho con fingida pena. Harvey sonreía en silencio. Cada palabra soltada era una cuerda más apretando el nudo que, en su mente, pronto estrangularía la estabilidad de los Coleman. Porque no era solo un juego de habladurías, era una estrategia, una bien calculada, tejida a lo largo de años. Desde aquella disputa por las tierras del arroyo, Harvey había aguardado el momento justo para desestabilizar a Jack, y aquella mujer, aquella forastera con su vestido sencillo, su acento del este y su mirada que pretendía ser altiva, le había puesto el escenario perfecto. Mientras tanto, en el rancho, la vida continuaba bajo el peso de esa marea invisible. Margaret notaba el cambio en los rostros cuando iba al pueblo por provisiones. Notaba los cuchicheos, las sonrisas que se apagaban al verla, los saludos que se transformaban en silencios incómodos. Lo sentía, como se siente una tormenta antes de que truene. Sin embargo, la peor batalla no estaba allá afuera, sino dentro de aquellas paredes que aún no la reconocían como hogar. Los niños, liderados por Sarah y Will, intensificaban sus pequeñas rebeliones. Platos sucios escondidos bajo la mesa, ropa tirada en el establo, comentarios punzantes disfrazados de inocencia. No hace falta que lo doble también. Igual, no es como mamá lo hacía, decía Sarah con una voz cargada de hielo, mientras cruzaba los brazos y la miraba desde la puerta. Pero hubo un momento, un instante fugaz, tan breve que casi parecía no haber existido, pero que encendió una chispa en medio de tanta oscuridad. Ben, el más pequeño, despertó una noche llorando, un sollozo ahogado, perdido en la inmensidad del silencio nocturno. Margaret subió las escaleras guiada por aquel llanto. Abrió la puerta de su habitación, se acercó a su cama y sin decir palabra, se sentó junto a él. Le acarició el cabello con suavidad, como si su mano tejiera hilos invisibles de calma sobre aquella cabecita temblorosa. «Shh, todo está bien, mi cielo», murmuró, acunándolo contra su pecho, balanceando su cuerpecito como se mecen las ramas al ritmo del viento. Sarah, desde la puerta entreabierta, los observó. Su corazón, endurecido por el miedo y la rabia, titubeó. Por un segundo, muy breve, quiso entrar, quiso acercarse,
Quiso preguntar por qué aquella mujer que no era su madre parecía tener un corazón lo suficientemente grande como para consolar lo que su propio padre ya no sabía cómo calmar. Pero no, retrocedió. Cerró la puerta con cuidado, como si al hacerlo pudiera cerrar también aquel pensamiento que, sin permiso, se le había instalado en el pecho. Al amanecer, mientras Jack revisaba las cercas del sur, se encontró, para su sorpresa, con Harvey. El comerciante estaba junto a su carruaje, fingiendo revisar las ruedas, pero su presencia allí, tan lejos del pueblo, no era casual. «Buenos días, Jack», saludó, quitándose el sombrero con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Hermosa mañana, ¿verdad?». Jack no respondió de inmediato. Lo miró de arriba abajo, con esa mirada suya, dura, que parecía taladrar hasta el alma. Sujetó las riendas del caballo con fuerza y masculló. «No tengo nada que hablar contigo, Harvey». El comerciante fingió una risa ligera, dando un par de pasos hacia él. «Vamos, no seas así. Solo pasaba por aquí. Me preguntaba cómo van las cosas en el rancho», dijo, dejando que las palabras se deslizaran con una suavidad venenosa. «Me dicen que la situación es complicada». Jack apretó la mandíbula tensando el cuello, dejando que el silencio respondiera por él. «¿Sabes?», continuó Harvey, acercándose aún más bajando la voz. «Siempre te he dicho que si algún día decides vender, te haré una oferta justa. Lo sabes, ¿verdad?». Los ojos de Jack se encendieron con esa furia contenida que pocas veces permitía salir a flote. «Este rancho no está en venta. No lo estuvo nunca. No lo estará jamás». Harvey chasqueó la lengua fingiendo decepción. «¡Qué terco eres, Jack! Pero bueno, solo es cuestión de tiempo. Las cosas cambian», sentenció antes de subir al carruaje y alejarse, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio que pesaba tanto como su amenaza. Desde lo alto de la colina, oculto entre los árboles, Will había observado la escena. Lo que vio, lo que escuchó, quedó grabado en su memoria como un tatuaje invisible. Por primera vez, entendió que las batallas que se libraban en aquel rancho no eran solo contra una mujer que intentaba ocupar un lugar que no le pertenecía, sino contra un mundo que parecía decidido a arrancarles todo lo que aún conservaban. Y mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas, pintando de rojo y oro el horizonte, el enemigo seguía observando. El cielo del territorio de Montana amaneció teñido de un gris casi negro, como si las nubes mismas presintieran la desgracia que se avecinaba. El viento silbaba con fuerza entre las ramas de los álamos, levantando remolinos de polvo que se deshacían antes de tocar el suelo. A lo lejos, el trueno rugía como una fiera que anunciaba su llegada, y cada relámpago rasgaba el horizonte como cuchillas de luz sobre un lienzo oscuro. En el rancho Coleman, el día había comenzado con ese apremio que siempre precede a las tormentas. Los animales se inquietaban, las gallinas no salían del gallinero, los caballos relinchaban nerviosos y el ganado, disperso, comenzaba a moverse con esa agitación instintiva que precede al caos. Jack había salido desde el amanecer hacia los potreros del sur. Sabía que debía asegurar al ganado antes de que la tormenta cayera con toda su furia. Le acompañaban Tommy y Will, ambos decididos a demostrar que podían cargar con responsabilidades de hombres, aunque sus hombros aún no tuvieran la fortaleza de la edad. En casa, Margaret se movía de un lado a otro, anticipando las necesidades de todos. Había cubierto las ventanas, reforzado las puertas y preparado leña suficiente para mantener el fuego encendido durante la tormenta. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de esa ansiedad contenida que nace cuando se intuye que algo va a salir mal. Y no tardó en suceder. A media mañana, cuando el primer rayo rasgó el cielo con un estruendo seco, Sara irrumpió en la casa, pálida como un fantasma, con los ojos abiertos de par en par y la respiración entrecortada. «¡Will! ¡Will se cayó!», gritó apenas sin aliento. «¡Del caballo! ¡En la colina del este! ¡No se mueve! ¡No se mueve!».
Por un segundo, el mundo se detuvo. El corazón de Margaret se disparó como un potro desbocado. No preguntó más. Tomó un poncho, un pañuelo, un cesto con vendas, y sin importar la lluvia que comenzaba a golpear los cristales, salió corriendo hacia la puerta. «¡Tommy fue a buscar a papá!», gritó Sara desde atrás, con voz temblorosa. «¡Pero está muy lejos!». Las palabras parecían rebotar dentro de su cabeza mientras corría por el camino que subía hacia la colina. Cada paso era una lucha contra el viento que la empujaba hacia atrás, contra la lluvia que le cegaba los ojos, contra el lodo que se adhería a sus botas y le pesaba como plomo. Cuando por fin llegó, lo vio. Will estaba tendido sobre la hierba mojada, medio cubierto de barro, con el rostro pálido y los labios apretados por el dolor. Su caballo trotaba nervioso unos metros más abajo, como si comprendiera que algo terrible había ocurrido. Margaret se arrodilló junto a él empapada, con el pecho agitado. «Will», susurró, tomando su rostro entre las manos. «Estoy aquí. Todo va a estar bien. Respira, cariño. Respira». El muchacho apretó los dientes, tratando de disimular el dolor que le retorcía el cuerpo. Me caí», logró decir con la voz quebrada. «El caballo se asustó. Mi pierna». Margaret bajó la vista. La pierna derecha estaba torcida en un ángulo antinatural. Sintió que el estómago se le encogía, pero no podía permitirse el lujo del pánico. «Tranquilo», murmuró, acariciándole el cabello empapado. «Vamos a llevarte a casa, pero necesito que seas fuerte, muy fuerte». Buscó con la mirada alguna rama firme. Encontró una lo suficientemente gruesa, la quebró con un golpe seco y rasgó la falda hasta convertirla en tiras. Con manos firmes, improvisó una férula, mientras Will apretaba los puños hasta clavar las uñas en la palma, conteniendo los gritos que amenazaban con romperle el pecho. «Solo un poco más, mi amor, solo un poco más», decía Margaret con la voz temblorosa, pero llena de esa ternura que envuelve, que cura, que sostiene cuando todo parece derrumbarse. Cuando terminó, lo sujetó con cuidado, lo ayudó a incorporarse, pasó su brazo sobre sus hombros y con una fuerza que no sabía que tenía, comenzó a caminar hacia la casa, arrastrando los pies por el barro, luchando contra el viento, contra la tormenta y contra el miedo. Llegaron empapados, cubiertos de barro y hojas, con la ropa pegada al cuerpo como una segunda piel. Sara abrió la puerta de golpe, con los ojos desorbitados. «¡La cama!», ordenó Margaret, con una determinación que no admitía objeciones. «¡Prepara la cama!». En pocos minutos, Will estaba tendido sobre el colchón, temblando, con la pierna inmovilizada y la respiración entrecortada. Margaret encendió el fuego, puso agua a hervir, buscó alcohol, vendas, hierbas, todo lo que podía encontrar. Cuando estaba limpiando la herida, la puerta se abrió de golpe. Jack entró como una tempestad más, empapado, con el sombrero en la mano y los ojos desbordados de angustia. Su mirada fue directamente hacia Will, luego hacia Margaret, luego de nuevo hacia su hijo. Corrió hasta la cama, se arrodilló junto a él y le tomó la mano con una fuerza que parecía desesperada. «Dios», murmuró con la voz quebrada. «Dios, muchacho. ¿Qué hiciste?». Will, con los dientes apretados, apenas logró esbozar una sonrisa temblorosa. No es tan grave, papá». Pero Jack no escuchaba. Su mente parecía girar en un torbellino de miedo, culpa y rabia. Apretó los labios, se pasó la mano por el cabello mojado y volvió la mirada hacia Margaret. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella estaba allí, de pie, con las mangas remangadas, el cabello empapado pegado a las mejillas, las manos manchadas de sangre y barro, pero con el rostro iluminado por una serenidad que desarmaba. Había sostenido el hogar sola, había enfrentado la tormenta y había protegido a su hijo, como si fuera suyo. Jack extendió la mano casi sin pensarlo.
Su mano grande, áspera, temblorosa, buscó la de ella. Margaret la miró, sorprendida, pero no se apartó. Sus dedos se rozaron. Fue apenas un toque, pero cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Jack no dijo nada, no soltó, tampoco ella. Por unos segundos no existía el viento, ni la tormenta, ni el miedo. Solo aquel roce, solo aquella certeza muda, contenida, que vibraba en el aire como un susurro que jamás se pronunciaba. Cuando por fin se atrevió a soltarla, Jack bajó la mirada y se volvió hacia Will, tratando de recuperar la compostura. «Estás a salvo», dijo más para sí mismo que para su hijo. «Estás a salvo». Margaret se apartó lentamente, respirando hondo, sintiendo que algo muy profundo acababa de romperse, o tal vez de comenzar a construirse. Porque en medio de aquella tormenta, de aquella herida que aún dolía, ambos comprendieron, aunque no lo dijeran, que las cicatrices que no se ven son las que más cuesta sanar. La tormenta había cesado, pero su rastro permanecía impreso en la tierra y en el alma de cada habitante del rancho. El viento arrastraba todavía el olor a humedad, a barro removido y a leña mojada. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero su luz era débil, casi tímida, como si el propio cielo temiera iluminar los rincones donde el silencio dolía más que cualquier palabra. Dentro de la casa, la atmósfera era espesa. Una quietud incómoda llenaba cada habitación, cada rincón, cada pausa entre los pasos. Jack no había pronunciado una sola palabra desde la noche anterior. Caminaba de un lado a otro con la mandíbula apretada, las manos crispadas a los costados y la mirada fija en cualquier punto que no fuera Margaret. Ella, por su parte, había pasado la madrugada cuidando de Will, cambiando las vendas, humedeciendo su frente, ayudándolo a beber agua en pequeños sorbos, mientras el muchacho soportaba en silencio el dolor que le atravesaba la pierna como brasas encendidas. Pero no era el dolor de Will lo que más la desgastaba, sino el otro, ese que ardía en su pecho, en su garganta, en cada mirada esquiva de Jack, en cada palabra que él no se atrevía a decir. A media mañana, mientras preparaba el caldo, Jack entró en la cocina. Su presencia llenó el espacio de inmediato, como una sombra que se proyecta aún sin quererlo. No era su responsabilidad, dijo de pronto, rompiendo el silencio con una voz grave, áspera, casi cortante. Margaret se giró lentamente con el cucharón aún en la mano. ¿Perdón?, preguntó, aunque sabía exactamente a qué se refería. Él dio un paso más, cruzando los brazos sobre el pecho. Lo que pasó con Will, aclaró, evitando su mirada. No debió haber sido asunto suyo. Las palabras cayeron como piedras, secas, duras, filosas. Margaret dejó el cucharón sobre la mesa con lentitud, respirando hondo, como quien sabe que la batalla es inevitable, pero aún así decide enfrentarla con la cabeza en alto. ¿Y de quién, entonces?, preguntó sin elevar la voz, pero cargando cada palabra de una dignidad que brillaba más que cualquier grito. ¿De un fantasma, tal vez? ¿De alguien que ya no está? Jack apretó los labios. Su rostro, siempre tan contenido, se endureció aún más. Pero era evidente que las grietas comenzaban a romper la coraza. «No mencioné a mi esposa», gruñó, más bajo, más peligroso. Margaret sostuvo su mirada, y por primera vez no sintió miedo, solo una profunda tristeza y una indignación que le quemaba por dentro. No necesito mencionarla. Está en cada silencio suyo, en cada rincón de esta casa, en esa puerta cerrada que guarda más que recuerdos. Está en su mirada, Jack. Está en todo, menos donde debería estar. Porque aquí y ahora hay 7 niños que necesitan un padre, y lo único que tienen es un hombre que no sabe qué hacer con su propio dolor. El golpe fue certero. Jack retrocedió un paso, como si aquellas palabras le hubieran atravesado el pecho. Su respiración se hizo más pesada, su rostro se tensó, y por un instante pareció que iba a derrumbarse. Pero no. Se sostuvo.
Se aferró a su rabia como un náufrago a un pedazo de madera. «No se atreva», escupió entre dientes. «No se atreva a juzgar lo que no entiende. Usted no sabe lo que fue perderla. No sabe...» Su voz se quebró, pero se obligó a tragarse el temblor. «No tiene idea de lo que es vivir con esta culpa, con este peso, cada maldito día». Margaret sintió que el pecho se le encogía. Por un instante quiso acercarse, extender la mano, tocarle el rostro y decirle que sí, que lo entendía más de lo que él mismo creía. Pero no iba a hacerlo, porque las heridas que no se enfrentan se pudren. «Tiene razón», susurró, con los ojos brillando, pero no de lágrimas, sino de coraje. «No lo entiendo. ¿Y sabe por qué? Porque no me deja, porque levanta muros cada vez que intento acercarme, porque me trajo aquí como quien compra un mueble, porque me dio su apellido, pero no su confianza, ni su respeto, ni su lugar». Jack apretó los puños. Su respiración era un temblor contenido. «Esto», dijo haciendo un gesto amplio con la mano, señalando la cocina, la casa, todo. «Esto fue un error». El mundo se detuvo. Por un segundo, el viento dejó de soplar. El fuego dejó de crepitar. Los relojes dejaron de contar los segundos. Margaret sintió cómo las palabras se le clavaban en el alma, una a una, como agujas finas, crueles, inevitables. Se irguió. Alzó la barbilla. Su voz, cuando habló, fue un susurro, pero más fuerte que cualquier grito. Tal vez sí, tal vez fue un error, pero ¿sabe qué? Sus ojos, verdes, brillaban como dos brasas. El mayor error aquí no fue traerme, sino no dejarme ser, no dejarme quedarme, de verdad. Y, sin esperar más, se giró. Salió de la cocina con paso firme, subió las escaleras sin mirar atrás y cerró la puerta de su habitación con un portazo que resonó en cada pared, en cada viga, en cada rincón de esa casa rota. Jack se quedó allí, solo, con los puños apretados, con el pecho agitado, con la garganta seca y los ojos perdidos en un punto fijo que no lograba enfocar, porque en su interior algo se había quebrado, algo que llevaba años sosteniendo con hilos de rabia, de silencio, de culpa. Pero ya no. En el piso superior, detrás de la puerta entreabierta de la habitación de Sarah, una figura pequeña, delgada, se escondía en la sombra. Había escuchado todo, cada palabra, cada reproche, cada herida, y por primera vez en mucho tiempo, Sarah comprendió. Comprendió que Margaret no era la enemiga, que no era la culpable, que todo ese odio, toda esa rabia que había crecido en su pecho, no era más que el reflejo del dolor no sanado de su propio padre, de ese hombre que, desde la muerte de su madre, no había sabido cómo volver a vivir. Esa tarde, cuando el sol comenzó a descender tras las montañas, tiñendo de rojo las nubes, Sarah bajó las escaleras con paso silencioso. Encontró a Margaret en el patio trasero, arrodillada junto al tendedero, colgando ropa con movimientos mecánicos, sin siquiera darse cuenta de que las lágrimas le caían silenciosas, una tras otra, mojando tanto el rostro como las prendas que colgaba. Sarah se acercó despacio. Se quedó a su lado en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. Luego, sin decir palabra, tomó una sábana del cesto y la ayudó a extenderla en la cuerda. Margaret la miró sorprendida, pero no dijo nada. Solo la observó mientras Sarah, con los ojos bajos y las mejillas encendidas, sujetaba la sábana con las pinzas. Si quiere, puedo ayudarle con las sábanas, o con lo que sea, murmuró al fin, con la voz temblorosa. No es que me importe, pero, bueno, es mejor que se seque antes de que anochezca. La voz de Margaret se quebró, no por tristeza, no por rabia, sino por esa ternura inesperada, inmensa, que brota cuando un corazón, después de tanto resistirse, empieza al fin a abrirse.
Solo entonces, mientras el viento suave del atardecer movía las sábanas como velas blancas en medio del campo, Margaret entendió que, aunque los silencios dolían, también podían romperse. Y cuando lo hacían, algo nuevo, algo hermoso, empezaba a nacer. Los días en Willow Creek amanecieron envueltos en un silencio espeso, de esos que anuncian que algo se está gestando bajo la superficie. Las miradas ya no eran curiosas ni disimuladas. Ahora eran cuchillos afilados que se clavaban en la espalda de quien osara cruzar la plaza con la frente en alto. Las campanas de la iglesia repicaban en la distancia, mezclándose con el crujir de los carros, los pasos apresurados y los murmullos que corrían como viento entre las calles polvorientas. Harvey Blake, con su levita de paño negro, su sombrero ladeado y esa sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos, observaba desde la puerta de su tienda cómo el pueblo, poco a poco, se convertía en un hervidero de voces cargadas de veneno. «Dicen que esa mujer», susurraba la esposa del herrero mientras acomodaba un cesto de manzanas, «ni siquiera es capaz de cuidar a esos niños». «Y que Jack», añadía la repostera llevándose una mano al pecho, «ha perdido el juicio desde que ella llegó». Harvey escuchaba, fingiendo sorpresa, dejando que las palabras fluyeran mientras sus dedos tamborileaban sobre el mostrador. «A mí no me gusta hablar», intervenía con falsa modestia. «Pero, ¿qué clase de hombre expone a sus hijos trayendo a una mujer así? Una forastera, una mujer del este, no criada en estas tierras, no hecha para esta vida». La semilla ya estaba plantada, y como buena mala hierba, empezaba a extender sus raíces. No tardó en dar el siguiente paso. Harvey presentó una denuncia formal ante el juez del condado, alegando negligencia por parte de Jack Coleman. Argumentaba, con elocuencia de serpiente, que el rancho no era un ambiente apto para la crianza de 7 niños, que Jack había puesto la vida de sus hijos en manos de una mujer incapaz, una desconocida que no tenía ni el carácter ni las habilidades para sostener un hogar. Las palabras llegaron como una bofetada hasta el rancho. Jack recibió la notificación con el ceño fruncido, la mandíbula tensa y las venas del cuello marcándose como cuerdas bajo la piel. Rompió el sello del sobre con manos temblorosas y a medida que leía, la furia le subía desde el estómago hasta la garganta. Margaret, que tejía junto a la ventana, levantó la mirada al percibir el cambio en el aire. Sabía que algo terrible acababa de romperse. «¿Qué sucede?», preguntó dejando el tejido a un lado. Jack no respondió de inmediato. Cerró los ojos, inspiró hondo. Luego, con un movimiento brusco, arrojó el papel sobre la mesa. «Nos denunció», escupió, con los dientes apretados. «Harvey Blake. Dice que este hogar no es apto. Que tú...» Su voz se quebró un segundo, pero la endureció de inmediato. «Que tú no eres capaz de cuidar a mis hijos». Por un instante, el mundo se desmoronó bajo los pies de Margaret. Su pecho se cerró. Su garganta se volvió un nudo imposible de desatar. Sintió cómo la sangre le golpeaba en las sienes. Se levantó despacio. Caminó hacia la mesa. Tomó el papel entre las manos y lo leyó con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Las letras parecían bailar frente a sus ojos. Cada palabra era una herida abierta, una humillación, una traición. «No puede ser», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero no las permitió. No puede hacer esto». Jack apretó los puños, golpeando la mesa con tanta fuerza que hizo saltar el tintero. «Claro que puede», rugió. «En un pueblo como este, basta con un rumor, una mirada torcida, y ya todos te han condenado». Los niños, que escuchaban desde la escalera, intercambiaron miradas llenas de miedo. Incluso Sarah, que días antes hubiera celebrado cualquier motivo para expulsar a Margaret, ahora sentía cómo el pecho se le encogía. Porque ya no era solo Margaret la que estaba bajo amenaza, era su hogar, su familia, todo lo que les quedaba.
Días después, la audiencia se celebró en la sala del juzgado del condado. El edificio, de madera envejecida y ventanas con vidrios empañados, estaba abarrotado. No solo los involucrados, todo el pueblo había acudido, algunos por morbo, otros por rencor, y unos pocos por esperanza. Harvey se presentó impecable, con su chaleco de brocado y su reloj de bolsillo brillando al sol. Caminaba con la seguridad de quien se sabe respaldado por la cobardía ajena. «Su señoría», comenzó con la voz cargada de falsa preocupación. «No es mi deseo interferir en los asuntos de los demás, pero mi deber como ciudadano responsable me obliga a señalar lo evidente. El señor Coleman, desde la muerte de su esposa, ha descuidado este hogar, y ahora», giró la cabeza, mirando a Margaret con desdén, «ha traído a una mujer que no es apta para la crianza de estos niños». Un murmullo recorrió la sala. «No tiene experiencia. No entiende nuestras costumbres. No sabe cómo enfrentar las dificultades de esta tierra». Y como prueba, sacó un fajo de papeles. «Presento registros de deudas crecientes en el rancho Coleman. Deudas que ponen en riesgo la estabilidad de esa familia». Jack se levantó de golpe, pero Margaret le tocó el brazo, suplicando con la mirada que se contuviera. Fue entonces cuando una figura se levantó desde las primeras filas. Helen Brooks, envuelta en su chal de lana negra, con el moño más apretado que nunca y la mirada firme, se adelantó hasta el centro de la sala. «Permítame hablar, su señoría», pidió con voz clara. El juez asintió. Harvey, por primera vez, pareció perder el control por un instante. «Conozco este rancho desde antes de que la mayoría de los que están aquí supieran caminar», declaró Helen. «Conocí a la esposa de Jack, y ahora conozco a esta mujer». Señaló a Margaret, que la miraba con los ojos desbordados de gratitud. «Nunca... Escuchen bien. Nunca he visto a alguien con más entereza, más bondad y más coraje que ella. Ha hecho lo que ninguna otra mujer de este pueblo habría sido capaz. Ha sostenido este hogar. Ha cuidado a esos niños como si fueran suyos. Y si alguien merece ser juzgado aquí», volteó hacia Harvey, «es quien miente, quien manipula, quien ha falsificado documentos para inflar deudas que no existen». Un murmullo estalló en la sala. Las miradas se cruzaban, algunos sorprendidos, otros escandalizados. «¿Falsificar documentos?», repitió el juez ajustándose los lentes. «¿Tiene pruebas de lo que dice?». Helen sacó un sobre del bolso. Lo entregó con manos firmes. «Aquí están las copias de las facturas originales y las que presentó el señor Blake. Compárelas. Los números no mienten». El juez tomó los documentos. Su ceño se frunció mientras sus ojos recorrían las cifras. Pasó las hojas una y otra vez. Luego levantó la vista, clavando una mirada dura en Harvey. «Se abrirá una investigación», declaró con voz solemne. «Pero a primera vista, hay indicios claros de fraude». Harvey intentó balbucear algo. Su rostro, normalmente pálido, se tornó de un rojo intenso. Las manos le temblaban. Su sonrisa se había desvanecido por completo. El juez golpeó la mesa con el mazo. En cuanto a la denuncia presentada contra el señor Coleman, hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera dueño de la sala. «Este tribunal no encuentra pruebas que indiquen negligencia alguna. Esta familia», miró a Jack, luego a Margaret, «permanecerá unida». Un aplauso estalló desde algunos rincones. Otros bajaron la cabeza, avergonzados, y muchos, aunque no lo admitieran, sintieron cómo el peso de su propio juicio les caía sobre los hombros. Margaret, con la respiración temblorosa, sintió que las piernas le flaqueaban. Jack la miró entonces, por primera vez en mucho tiempo, no con esa frialdad que tanto dolía, sino con algo diferente, algo que nacía del respeto, de la gratitud, y de esa certeza silenciosa de que, a pesar de todo, ella ya era parte de esa familia, parte de ese hogar, y quizás, aunque aún no lo supieran del todo, parte también de su propio corazón. El amanecer se anunciaba con un cielo plomizo, cubierto de nubes densas
que se deslizaban pesadamente sobre las montañas. El viento soplaba con una fuerza inquietante, arrastrando hojas secas, polvo y presagios que se sentían en la piel, como si la propia tierra respirara agitada ante algo que estaba a punto de suceder. El rancho Coleman despertaba con la aparente calma de un día cualquiera, pero el aire, cargado de humedad, parecía presagiar que la paz era solo un espejismo a punto de quebrarse. Los niños cumplían con sus tareas habituales, pero lo hacían en silencio, conscientes de que los últimos días habían dejado una grieta profunda no solo en la familia, sino también en sus propios corazones. Ben, el menor, correteaba cerca del corral persiguiendo a un cachorro que había adoptado como su sombra inseparable. Su risa, breve y cristalina, rompía momentáneamente aquella tensión muda que se respiraba en el ambiente. Margaret, desde la cocina, lo observaba a través de la ventana mientras amasaba el pan con las manos cubiertas de harina. Su mirada se suavizaba cada vez que se posaba sobre el pequeño. Había aprendido a querer a cada uno de esos niños de un modo que no había previsto, como si su corazón, que había llegado a esas tierras herido de soledad, se hubiese encontrado con un amor que no pide permiso para habitar. Pero todo cambió en un segundo. El relincho desesperado de un caballo alertó a quienes estaban cerca. Jack salió del establo justo a tiempo para ver cómo uno de los postes de la cerca, debilitado por la tormenta pasada, se vencía de repente. La estructura cedió, y con ella una pila de madera se desplomó, justo donde Ben jugaba. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Jack. «¡Ben!», rugió mientras corría, con el corazón saliéndosele del pecho. Margaret dejó caer la masa sobre la mesa. Las manos le temblaron al punto de casi no poder abrir la puerta. Su cuerpo se movía, pero su mente se negaba a procesar lo que acababa de ver. El pequeño yacía en el suelo, atrapado bajo los maderos. Su cuerpecito, inmóvil, parecía frágil, demasiado frágil para soportar aquel peso. Su rostro estaba manchado de tierra, y un hilo de sangre le corría desde la frente hasta la mejilla. Jack llegó primero. Se lanzó sobre las vigas, retirándolas con manos temblorosas, con una fuerza que solo nace cuando el miedo supera al propio cuerpo. Sus dedos rasgaban la madera, sus uñas se partían, pero no lo sentía. Solo veía a su hijo, allí, inmóvil, pálido, tan pequeño. «Dios, no, por favor», murmuraba, mientras retiraba la última viga y tomaba a Ben entre sus brazos. «Ben, hijo, háblame, dime algo, por lo que más quieras, dime algo». Margaret cayó de rodillas a su lado. Sus manos buscaron el cuello del niño, temblorosas, buscando un pulso, un suspiro, cualquier señal de vida. «Respira, respira, mi amor», suplicaba mientras le limpiaba con las manos la tierra del rostro. «Respira, por favor. Ven, por favor». Un quejido, casi imperceptible, surgió de los labios del niño. Fue débil, frágil, pero suficiente para que el corazón de ambos dejara de estar en suspenso. Ben vivía, pero su respiración era débil, su cuerpo apenas respondía. «Hay que llevarlo adentro», ordenó Jack con la voz rota, mientras lo alzaba contra su pecho. «Ahora». Ambos corrieron hacia la casa. Sara, que había presenciado la escena desde la puerta, soltó un grito ahogado y salió corriendo hacia los otros niños. Todos se miraban, paralizados, sin saber si debían llorar, gritar o rezar. Margaret y Jack colocaron a Ben sobre la cama del pequeño, en la habitación del piso inferior. Su cuerpecito se hundía en las sábanas, tan pálido que parecía casi transparente. Margaret mojó un paño y le limpió el rostro, mientras Jack sostenía su mano con tanta fuerza como si, solo con eso, pudiera impedir que se deslizara de su vida. «Está respirando», susurró Margaret casi sin creerlo, «pero está muy débil, muy...». El temblor en su voz no pasaba desapercibido. Ella misma luchaba contra el pánico que la desgarraba por dentro.
Jack se sentó en el borde de la cama, inclinándose hacia su hijo. Su mano grande, curtida, temblaba al acariciar las pequeñas mejillas llenas de barro y heridas. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si el simple acto de respirar fuese una batalla que también estaba perdiendo. «Esto es mi culpa», murmuró, con una voz tan baja que al principio Margaret creyó haberlo imaginado. Lo miró, y lo que vio la desarmó. Jack, ese hombre que había construido muros de piedra a su alrededor, que había aprendido a no necesitar a nadie, que caminaba por la vida con la dureza de quien teme sentir, estaba roto. Completamente roto. Si tan solo hubiese revisado esa cerca, si no me hubiera distraído. Se cubrió el rostro con las manos y entonces la verdad, esa verdad que llevaba años pudriéndose en su pecho, se desbordó. Todo lo que toco, todo lo destruyo. Margaret se quedó en silencio, porque supo que esas palabras no hablaban solo de Ben. Eran palabras que nacían de un pozo mucho más hondo, un pozo oscuro, lleno de culpa, de recuerdos que no sanan, de heridas que nunca cerraron. Y entonces lo escuchó decirlo, por fin. «Ella», susurró con los ojos llenos de un dolor insoportable. «Mi esposa murió por mi culpa». Margaret no se movió, no respiró, esperó, porque sabía que después de tanto tiempo, Jack al fin iba a decir aquello que nunca había podido pronunciar. «Discutimos». Su voz se quebraba a cada palabra. «Discutimos como nunca antes. Yo perdí el control. Ella salió de la casa, tomó el caballo, y yo le grité que si se iba, no volviera». Sus manos apretaban el borde de la cama hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El caballo se desbocó. Ella cayó, golpeó la cabeza contra las rocas. Cuando llegué ya no respiraba. Cerró los ojos, llevándose las manos al rostro, como si quisiera arrancarse la memoria. Jamás me lo he perdonado. Las lágrimas, esas que había guardado durante años, le caían ahora sin pudor, le recorrían el rostro como ríos que rompían diques que habían contenido demasiado. Su cuerpo temblaba, su voz se deshacía en susurros. «Desde entonces», continuó, «me prometí no volver a sentir, no volver a necesitar a nadie, porque todo lo que amo se rompe, como ella, como ahora Ben, como tú». Las palabras golpearon a Margaret con la misma fuerza con la que golpeaban a él. Pero no era rabia lo que sentía, era algo mucho más hondo. Era el deseo desesperado de abrazarlo, de sostenerlo, de decirle que no, que él no destruía todo, que la vida, cruel como era, a veces se rompía sola. Entonces hizo lo único que su corazón le dictó. Se acercó, rodeó su rostro con ambas manos y lo obligó a mirarla. Su frente se apoyó contra la de él, y en ese silencio cargado de todo lo que no necesitaba decirse, dejó que las lágrimas de ambos se mezclaran. No eran palabras, no eran promesas, era algo más profundo. Era pertenecer. Porque allí, en ese cuarto, mientras luchaban por la vida de Ben, mientras el pasado se desgarraba frente a ellos, Margaret entendió que, a pesar de todo, ese era su lugar. Y Jack, por fin entendió que ella también era su hogar. El sonido hueco de las campanas del juzgado resonaba sobre las calles polvorientas de Willow Creek. Cada campanada se sentía como un latido más fuerte que el anterior, marcando el compás de un día que quedaría grabado en la memoria de todos. La plaza estaba abarrotada, caras tensas, miradas inquisitivas, labios apretados. Nadie quería perderse lo que estaba a punto de suceder. Algunos habían acudido con la esperanza de presenciar la caída de los Coleman, otros, empujados por el morbo disfrazado de preocupación ciudadana, y unos pocos,
unos muy pocos, sostenían la mirada con dignidad, dispuestos a defender la verdad. El edificio del juzgado, con su fachada de madera oscura y sus ventanas de cristal empañado, imponía respeto. Aquel lugar no era solo donde se dictaban sentencias legales. Era donde se decidía quién pertenecía a la comunidad y quién debía cargar para siempre con la condena del desprecio social. Jack llegó acompañado de Margaret. Caminaban hombro a hombro, sin tocarse, pero con una tensión contenida que se podía casi palpar en el aire. Sus pasos firmes, su rostro endurecido y la mirada altiva de ella rompían el silencio mientras cruzaban entre los pobladores que, al verlos, apartaban la mirada o la sostenían con descaro. Detrás de ellos, los niños. 7 pequeñas figuras que avanzaban en fila, con los ojos abiertos, el pecho apretado y el corazón latiendo más rápido que nunca. Tommy iba adelante, sosteniendo la mano de Ben, que caminaba con pasos cortos, apretando los labios con fuerza para que el temblor no le ganara. Sarah iba detrás, con el rostro serio, los puños apretados y la cabeza en alto. Del otro lado de la sala, Harvey Blake los observaba con esa sonrisa torcida que también sabía dibujar. Vestía su mejor chaleco de brocado, el reloj de bolsillo colgando con ostentación, y los zapatos lustrados con tanto esmero que reflejaban la luz que se colaba por las ventanas. El juez, un hombre de mediana edad, rostro severo y ojos grises, ocupaba su lugar en el estrado. Junto a él, un par de funcionarios tomaban notas con plumas que rasgaban el papel a cada palabra pronunciada. Cuando el juez golpeó la mesa con el mazo, el murmullo de la sala se desvaneció. Damos inicio a la audiencia que concierne al bienestar de los menores a cargo del señor Jack Coleman, anunció con voz firme. Que se presenten los argumentos. Harvey se levantó. Su andar era pausado, seguro, como quien se sabe dueño de la situación. Se colocó en el centro de la sala, respiró hondo y comenzó. Su señoría, distinguidos presentes, dijo, fingiendo una voz cargada de falsa solemnidad. Nadie aquí desconoce el respeto que siempre he tenido por la familia Coleman. Sin embargo, mi deber como ciudadano me obliga a señalar lo que, a simple vista, salta a la razón. Desde la muerte de su esposa, el señor Coleman ha demostrado no ser capaz de sostener un hogar adecuado para sus hijos. Y ahora, giró levemente la cabeza hacia Margaret. Ha puesto a su familia en manos de una mujer que ni es de estas tierras, ni está preparada para las dificultades de la vida en este lugar. Un murmullo se alzó. Las palabras caían como puñales disfrazados de preocupación. Harvey caminó unos pasos, desplegando los documentos que llevaba consigo. Presento como prueba, continuó, estos registros de deudas crecientes, deudas que comprometen la estabilidad del rancho y, por ende, la seguridad de esos niños. Si este hogar cae, ¿qué será de ellos? Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Además, traigo testigos que pueden dar fe de que la señora Margaret Lewis no ha cumplido con los deberes propios de su posición. El juez asintió. Llamaron a los primeros testigos. 2 mujeres del pueblo declararon, con medias verdades y miradas esquivas, que habían visto a Margaret fallar en ciertas tareas, que no sabía cómo enfrentar los desafíos del rancho, que los niños no parecían del todo felices. Cada palabra era una piedra más sobre sus espaldas. Margaret se mantenía erguida, con los labios apretados, luchando contra la humillación. Jack, a su lado, apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le volvían blancos. ¿Alguna otra prueba?, preguntó el juez. Harvey asintió y con aire triunfal sacó otro documento. Sí, su señoría. Un documento que prueba que el señor Coleman está a punto de perder estas tierras debido a una deuda con mi establecimiento. El juez tomó el papel, lo revisó con el ceño fruncido. Durante unos segundos, la sala quedó en silencio absoluto, un silencio que se sentía más denso que el propio aire. Fue entonces cuando una voz, clara, fuerte y segura, rompió ese silencio. «Eso es mentira», dijo Helen Brooks,
poniéndose de pie con una dignidad que hizo que todos giraran la cabeza hacia ella. Helen caminó hasta el centro de la sala. Su chal negro se movía con cada paso, y su mirada, dura como la piedra, se clavaba en Harvey con la precisión de un cuchillo. Tengo en mi poder las facturas originales, las verdaderas, y puedo demostrar, sacó un sobre del bolso, que los documentos presentados por el señor Blake han sido alterados. Las cifras no corresponden. Y además, miró al juez con firmeza. Hay un testigo dispuesto a declarar que el señor Blake intentó sobornar a un funcionario local para asegurar la pérdida del rancho Coleman. Un murmullo estalló en la sala. Algunos taparon la boca, otros se miraron incrédulos. El juez golpeó la mesa con el mazo. «Silencio en la sala», ordenó. «Esta es una acusación grave». Los ojos de Harvey se agrandaron. Por primera vez, su máscara de seguridad se agrietaba. Eso es absurdo», balbuceó. «Calumnias, mentiras». «No lo son», intervino el funcionario del registro de tierras, poniéndose de pie desde el fondo de la sala. «El señor Blake me ofreció una suma considerable para modificar los documentos. Me negué. Y aquí estoy, para decir la verdad». El juez respiró hondo. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras observaba los papeles, las pruebas, los rostros de quienes estaban allí. «Se abrirá una investigación formal contra el señor Blake por falsificación de documentos y tentativa de fraude», sentenció con voz firme. «En cuanto a la denuncia presentada contra el señor Coleman y la señora Margaret, este tribunal no encuentra pruebas que indiquen negligencia alguna. Muy por el contrario», miró a los niños. «Es momento de escuchar a quienes más importa en este asunto. ¿Alguien de ustedes desea hablar?» El silencio se hizo espeso, hasta que Tommy, con el corazón latiendo como nunca antes, dio un paso al frente. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. «Sí, señor juez», dijo. «Nosotros queremos hablar». Se adelantó, con Ben aún aferrado a su mano, y miró a los presentes, con esa mezcla de miedo y valentía que solo los niños conocen. «No sé si ella es la esposa perfecta que todos esperan», tragó saliva, pero no bajó la mirada. «Lo que sí sé es que desde que llegó, Margaret ha sido la única que se ha quedado cuando todo se ponía difícil. Ha estado con nosotros. Nos ha cuidado. Nos ha protegido. Nos ha enseñado que una familia no se hace solo con sangre, se hace quedándose». Sara dio un paso al frente. Sus ojos, llenos de lágrimas, no parpadeaban. «Ella», su voz tembló, «ella es la única madre que hemos tenido desde que la nuestra se fue. No queremos perderla, no queremos que se vaya, no la dejen ir». El juez tragó saliva. Su semblante, duro, se ablandó por un instante. Observó a Jack, a Margaret, a los niños. Luego, respiró hondo. «Este tribunal declara», dijo, golpeando el mazo, «que esta familia permanece unida. No solo porque la ley así lo dicta, sino porque así lo quiere la vida». Una ola de suspiros recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros en silencio bajaron la cabeza avergonzados. Harvey, pálido, con las manos temblorosas, comprendió que su caída era inminente y que, por primera vez en mucho tiempo, Willow Creek había elegido el lado correcto de la historia. Jack miró a Margaret. La miró de verdad, con esa mirada que atraviesa la piel y llega al alma. Y en esos segundos suspendidos, sin necesidad de palabras, ambos entendieron que algo había cambiado para siempre. Porque no era solo un juicio ganado, era la vida que al fin les daba permiso de empezar a llamarse familia. El cielo de Willow Creek parecía diferente aquella tarde. Las nubes, que durante días habían cubierto las montañas como un manto de plomo, comenzaban a disiparse, dejando pasar tímidos rayos de sol que teñían la tierra de un dorado cálido y sereno. El viento, que tantas veces había traído presagios de tormenta, ahora soplaba suave, acariciando las ramas de los álamos
y haciendo crujir la madera envejecida de las cercas del rancho. Dentro de la casa, el silencio era denso, cargado de todo aquello que no se había dicho, de las palabras que se habían quedado suspendidas entre miradas esquivas, en los gestos contenidos, en los roces fugaces que ambos habían aprendido a callar. Jack estaba de pie junto a la ventana del comedor, con los brazos cruzados, observando sin mirar. Su levita gris caía recta sobre sus hombros anchos, y su sombrero descansaba sobre la mesa, olvidado. El rostro, endurecido por años de silencio, mostraba ahora una grieta que dejaba escapar no debilidad, sino humanidad. A su espalda, Margaret terminaba de recoger unos paños. Sus manos, que tantas veces se habían ocupado del trabajo duro, ahora temblaban apenas, conscientes de que el momento había llegado. No quedaban más enemigos allá afuera. Ya no existían rumores, ni juicios, ni amenazas que enfrentar. Solo quedaban ellos, y lo que no se habían atrevido a decir. Él respiró hondo. Cerró los ojos un instante, como si el aire mismo le ayudara a encontrar el valor que tanto tiempo había postergado. «Margaret». Su voz profunda, grave, resonó con un tono que ella jamás le había escuchado. «Tenemos que hablar». Ella se volvió despacio. Sus ojos verdes, que tantas veces se habían llenado de lágrimas de rabia, de impotencia, de dolor, ahora brillaban, no por miedo, sino por la incertidumbre de un corazón que, pese a todo, seguía dispuesto a escuchar. «Dígame», respondió, intentando que su voz no delatara el temblor que le nacía en el pecho. Jack se giró. La miró. Pero no fue la mirada habitual, esa que usaba como escudo, como muro. Esta vez, la miró como si la estuviera viendo por primera vez, y en sus ojos se dibujaba algo que nunca antes se había permitido mostrar: vulnerabilidad. «Durante años», comenzó, dando un paso hacia ella, «me convencí de que no necesitaba a nadie, que podía vivir detrás de estos muros, ocupado en mis tierras, en mi trabajo, en mis propios fantasmas». Margaret no se movió. Apenas respiraba. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que juraba que Jack podía oírlo. «Cuando te escribí», continuó, bajando la voz, «no buscaba amor, no buscaba compañía, buscaba alguien, solo alguien que llenara un espacio, que cumpliera un rol. Eso pensé, eso quise creer». Su mirada se volvió más intensa, casi dolorosa. «Pero me equivoqué». Su voz se quebró por un segundo, y sus manos se apretaron a los costados. «Porque desde el primer día, desde que te vi bajar de ese carruaje, supe que no eras lo que esperaba, ni lo que merecía. Eres más de lo que jamás imaginé tener». Margaret sintió como sus piernas flaqueaban. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. No podía. No aún. Jack dio otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera percibir el olor tenue de la tierra impregnado en su ropa, ese aroma que tantas veces la había envuelto sin que él lo supiera. «Durante todo este tiempo», continuó, bajando aún más la voz, «me he escondido detrás de mi culpa, de mis errores, de mis miedos. Te traté con distancia, con dureza, porque temía que, si te dejaba entrar, terminarías por marcharte, como ella, como todo lo que alguna vez amé». Su mandíbula se tensó, sus manos temblaban, pero no las ocultó. No más. «Pero tú», hizo una pausa, y sus ojos, llenos de un brillo que parecía quemar, «tú te quedaste, a pesar de todo, a pesar de mí, a pesar de mis muros, de mis palabras. Tú te quedaste». El pecho de Margaret subía y bajaba con dificultad. Sentía que el mundo, el rancho, las paredes, todo desaparecía a su alrededor. Solo quedaban sus ojos clavados en los de él. Solo quedaba esa voz que temblaba, pero que al fin se atrevía a hablar. Y hoy, Jack tragó saliva, avanzando un paso más,
lo suficiente para rozar con sus dedos la tela del vestido de ella. No quiero que estés aquí porque un papel lo dice, ni porque el deber lo dicta, ni porque los niños te necesitan. Su voz se quebró, pero la sostuvo. Quiero que estés aquí porque tú eres mi hogar, porque te amo, Margaret. El temblor en los labios de ella se convirtió en un sollozo contenido. Sus ojos, que habían aguantado tanto, por fin se desbordaron. Te amo, repitió Jack, con una voz que era apenas un susurro. Te amo no porque me haces falta, sino porque contigo, la vida, que antes era solo un lugar donde sobrevivía, ahora es un lugar donde quiero estar. Margaret llevó ambas manos a la boca, como si intentara contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Jack, Las lágrimas rodaban sin freno por su rostro, y entonces, cuando él dio un paso más, cuando la tomó de las manos con esa mezcla de fuerza y ternura, cuando sintió que sus dedos encajaban como si siempre hubieran pertenecido allí, todo lo demás dejó de importar. También te amo, logró decir entre sollozos mientras sus manos apretaban las de él. También te amo, con cada parte de mí, porque tú también eres mi hogar. El silencio que siguió no fue de vacío, sino de plenitud. Era el silencio de los corazones que por fin se habían encontrado, de las almas que, tras tanta lucha, por fin entendían que ya no estaban solas. Y entonces un crujido. Una puerta, una risa ahogada, un susurro. Ambos se giraron y allí, detrás de la puerta entreabierta del pasillo, 7 pares de ojos los miraban. Ojos abiertos, húmedos, que no podían fingir lo que habían oído. Tommy fue el primero en moverse. Soltó la mano de Ben, que le miraba con los ojos muy abiertos, y corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de Jack y Margaret al mismo tiempo. «Sabía que pasaría», dijo, con la voz temblorosa, enterrando el rostro en el pecho de su padre. Ben le siguió, y luego Sarah, que, aunque intentó mantener la compostura, terminó corriendo con los ojos llenos de lágrimas, abrazando a Margaret con la fuerza de quien abraza no a una madrastra, sino a una madre. Los demás no tardaron en sumarse. Pronto, el salón entero se llenó de brazos, de lágrimas, de risas entrecortadas, de manos que se buscaban, de caricias que curaban. Jack rodeó a todos con sus brazos, y por primera vez, en muchos, muchos años, dejó que su corazón se abriera por completo. Margaret, rodeada de esos pequeños cuerpos, de esas risas, de ese hombre que ahora sabía que la amaba, entendió que todo el dolor, toda la lucha, todo lo vivido, había valido la pena. Porque allí, bajo ese techo, en medio de esas paredes que alguna vez parecieron tan frías, ahora nacía algo nuevo. El amor. Verdadero. El amor que jamás imaginaron, pero que el destino, sabio y terco, había decidido regalarles. La primavera llegó al territorio de Montana como una promesa cumplida. Los campos, que durante meses habían estado cubiertos de barro, escarcha y hojas secas, se vestían ahora de verde brillante, salpicados de flores silvestres que brotaban con descaro entre las rocas, como si la tierra, después de tanto resistir, se permitiera al fin sonreír. El rancho Coleman no solo florecía por fuera, algo más profundo, algo que no podía medirse en estaciones ni en tiempo, había cambiado para siempre dentro de esas paredes. La casa, que alguna vez había sido un refugio para el silencio, el duelo y la soledad, ahora rebosaba de voces, risas y vida. Desde muy temprano el sonido de las botas resonaba en el establo. Jack y Tommy trabajaban codo a codo reparando una cerca. Sus movimientos eran precisos, firmes, pero había en ellos una ligereza nueva, un ritmo distinto. Ya no era el padre que daba órdenes y el hijo que obedecía, sino un hombre que enseñaba y un muchacho que aprendía, con la complicidad de quien se sabe visto, valorado.
No muy lejos, Margaret colgaba sábanas recién lavadas sobre el cordel que cruzaba el patio trasero. Sus manos, que durante meses habían sido manos de lucha, de resistencia, de entrega, ahora eran manos de hogar. Su rostro, bañado por el sol de la mañana, tenía ese brillo que solo nace cuando el alma, por fin, encuentra descanso. Ben y Samuel correteaban alrededor del gallinero, riendo a carcajadas mientras intentaban atrapar a un par de polluelos que se les escapaban una y otra vez. Sarah, Emily y James los observaban desde el porche, entre risas y comentarios burlones, mientras tejían o ayudaban a Margaret con los cestos de ropa. Por primera vez, cada rincón del rancho respiraba armonía. No era la perfección de los cuentos. Era algo más real, más poderoso. Una familia que, después de estar hecha pedazos, se había reconstruido con hilos de amor, paciencia y entrega. A lo lejos, en la carretera de tierra que cruzaba el pueblo, un carruaje se alejaba levantando una nube de polvo. Nadie lo despedía. Nadie lo lamentaba. Era Harvey Blake, que partía con la cabeza gacha, cargando sobre los hombros el peso de la vergüenza y la ruina. El juicio, la exposición pública de sus fraudes y el repudio de la comunidad le habían arrebatado no solo sus tierras, sino también la fachada de hombre respetable que había sostenido durante años. El pueblo, que alguna vez había sido juez y verdugo de Margaret, ahora la miraba con otros ojos. Las mujeres que antes bajaban la voz al cruzarse con ella, ahora se acercaban con cestas de pan, con hilos de lana, con sonrisas sinceras. Los hombres, que alguna vez habían dudado de Jack, ahora le ofrecían la mano con respeto renovado. Porque la vida, como la tierra misma, enseña que no hay primavera sin invierno, ni hogar que se construya sin esfuerzo. Margaret observaba todo desde la galería de la casa, con el corazón rebosando de algo que no podía nombrar, pero que sentía en cada respiración. Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo la vida, que alguna vez le pareció un sendero estrecho y oscuro, ahora se abría ante ella como un camino amplio, lleno de luz. Jack apareció detrás de ella en silencio. Sus pasos eran firmes, pero ya no tenían ese peso de quien camina sobre las cenizas del pasado. Se detuvo a su lado, sin decir nada al principio, simplemente observando el paisaje, los niños, la casa, los campos. Después de un instante, deslizó su mano por la espalda de Margaret, tomándola con la suavidad de quien sostiene algo sagrado. Ella no se sorprendió. Era un gesto que, aunque silencioso, llevaba el peso de todo lo que habían vivido. «Míralos», susurró Jack, con la voz baja, cargada de ternura. «Míralos, Margaret. Este es el hogar que construimos». Ella giró apenas el rostro, lo suficiente para que sus ojos se encontraran. No hacían falta palabras, no después de todo lo que habían superado. Pero aún así, Jack apretó un poco más su mano y con esa mezcla de seriedad y dulzura que solo él sabía expresar, añadió: «A veces, la vida no nos da lo que pedimos». Su voz se volvió aún más baja, pero cada palabra llevaba el peso de una promesa. «Sino algo mucho mejor». Margaret sintió que el aire se le escapaba del pecho. No era tristeza, no era alegría, era algo más profundo. Era esa certeza que solo nace cuando el alma entiende que, después de todo, ha llegado a casa. Sonrió. Una sonrisa que empezaba en los labios, pero que le nacía en lo más hondo del pecho. Se volvió hacia Jack, entrelazando los dedos con los suyos, y apoyó la frente en su hombro, dejando que el calor de su cuerpo, la firmeza de su presencia, le confirmaran que todo era real. Los niños seguían corriendo, riendo, peleando, amándose como solo los hermanos saben hacerlo. Ben perseguía a James, mientras Sarah intentaba mantener la compostura, aunque sus risas la traicionaban. Emily tejía una corona de flores, mientras Tommy ayudaba a su padre a cerrar la última viga del establo. Era un cuadro sencillo, humilde, pero más valioso que cualquier fortuna. Porque ese era el hogar que habían construido, no con ladrillos,
no con madera, sino con paciencia, con entrega, con amor. Un amor que había nacido no de las promesas, sino de las heridas, que había crecido no en la perfección, sino en la lucha, que se había hecho fuerte no en los días fáciles, sino en los difíciles. Y mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo los campos de oro y de fuego, Margaret entendió, sin necesidad de que nadie lo dijera, que a veces, solo a veces, la vida se encarga de darte no lo que pediste, sino exactamente lo que necesitabas. El amor que jamás imaginaron, pero que el destino, terco y generoso, les tenía guardado. La mañana se alzaba serena sobre las praderas de Willow Creek. El sol despuntaba tras las montañas, tiñendo los campos de un dorado tibio que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Las flores silvestres se mecían con la brisa, y el viejo roble junto al corral, que durante años había sido testigo silencioso de alegrías, lágrimas y promesas, seguía allí, más fuerte, más robusto, como el amor que se había sembrado en aquella tierra. 10 años habían pasado desde aquel día en que el pueblo entero fue testigo de la transformación de la familia Coleman, y sin embargo, al recorrer el rancho, parecía que el tiempo no había hecho más que reafirmar lo que ya era indestructible. Margaret estaba de pie en el porche, con el cabello recogido en un moño sencillo, salpicado de hilos plateados que no hacían más que realzar su belleza serena. Sobre su vientre descansaban las manos, no de una mujer cansada, sino de una madre, de una esposa, de una mujer que sabía que su vida, aunque tejida de días sencillos, era un tesoro. A su lado, Jack, cuyo rostro había sido suavizado por la paternidad y los años, observaba los campos con esa expresión que solo los hombres profundamente agradecidos saben llevar. Su cabello, más salpicado de canas, su mirada aún más profunda y su presencia aún más firme. Aquel hombre, que una vez creyó que no merecía la felicidad, ahora sabía que la vida le había dado mucho más de lo que jamás se atrevió a soñar. Los niños ya no eran niños. Tommy, convertido en un joven de 23 años, alto, fuerte, de mirada decidida y manos firmes, administraba junto a Jack las tierras del rancho. Era un hombre que había heredado la templanza de su padre y la ternura de Margaret. Pronto, construiría su propio hogar allí mismo, en la colina norte, donde ya se levantaban las paredes de su futura casa. Sarah, que un día había sostenido su corazón entre el miedo y el rencor, ahora era una joven de 20 años, hermosa, dulce y fuerte. Se había convertido en maestra del pueblo, la primera mujer en Willow Creek en ocupar aquel puesto. Con voz firme y manos sabias, enseñaba a leer y a escribir no solo a los niños, sino también a los adultos que por generaciones habían sido negados a ese derecho. Su lucha, que comenzó en el silencio de una niña herida, se transformó en la voz de toda una comunidad que empezaba a comprender que la ignorancia no era destino, sino elección. Will, James y Samuel trabajaban en el rancho, se encargaban del ganado y de los nuevos cultivos que habían diversificado las tierras. Emily, con apenas 17 años, se preparaba para seguir los pasos de Sarah, con libros bajo el brazo y sueños más grandes que el propio valle. Y Ben, aquel niño que una vez había estado al borde de la muerte, corría ahora convertido en un muchacho de 14 años, ágil, curioso, con una risa que seguía iluminando cada rincón por donde pasaba. Pero la vida, sabia y generosa, no se había detenido allí. 5 años después de aquel día que cambió todo, Margaret sintió nuevamente el milagro de la vida crecer dentro de ella. Y aquel hijo, fruto no del deber ni de la necesidad, sino de un amor construido a fuego lento, llegó al mundo una tarde de primavera, entre las risas de sus hermanos y las manos temblorosas de Jack, que por primera vez tuvo el privilegio de cortar el cordón que lo unía a la vida. Se llamaba Hope. Una niña de cabellos castaños claros y ojos verdes como los de su madre. Un regalo inesperado,
Una promesa viva de que el amor, cuando se cuida, cuando se riega, no se agota, se multiplica. El pueblo de Willow Creek también había cambiado. Las cicatrices del juicio, de los rumores y de la división que alguna vez fracturaron la comunidad se habían convertido en lecciones. Las mujeres habían encontrado su voz. Algunos hombres, antes reacios, ahora entendían que el valor no se medía en fuerza bruta, sino en la capacidad de construir, de proteger y de amar. Y Harvey Blake, aquel hombre que un día creyó que el poder y el dinero eran su armadura, pagó el precio más alto. Despojado de sus tierras, arruinado, abandonado por quienes una vez fingieron ser sus aliados, se marchó de Willow Creek para nunca volver. Cuentan que terminó sus días en un pueblo lejano, olvidado, solo, cargando el peso de su ambición desmedida, de sus propios errores y de la vida que eligió destruir con sus propias manos. La última vez que alguien escuchó su nombre fue en una carta que llegó años atrás, una misiva llena de reproches, de amargura y de un arrepentimiento que ya no servía para redimir su pasado. El viejo roble del corral, testigo de tantas historias, seguía allí, más alto, más fuerte, y bajo su sombra, una tarde cualquiera, Jack tomó la mano de Margaret mientras observaban a sus hijos y nietos, porque sí, ya habían llegado los primeros nietos, correr por los campos, jugar, reír, caer y volver a levantarse. «Míralos», susurró Jack con la voz cargada de emoción. «Todo lo que somos, todo lo que construimos, está allí, en ellos». Margaret apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que el calor de su piel, incluso después de tantos años, seguía siendo su refugio. «Nunca imaginé», respondió con la voz baja, acariciando sus propios dedos entrelazados con los de él. «Nunca imaginé que la vida nos tendría guardado un amor así». Jack la miró. Ya no era el hombre que una vez se negó a sentir, ya no llevaba la culpa sobre los hombros. Solo amor, solo gratitud. «A veces», susurró él llevándose su mano a los labios, «la vida no nos da lo que pedimos, sino algo mucho, mucho mejor». Y mientras el viento soplaba, llevando consigo el aroma de los manzanos en flor, las risas de los niños y el crujir de las hojas, la vida, que una vez les negó tanto, ahora les recordaba que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Porque ese era, y siempre sería, el hogar que construyeron. En la vida, como en esta historia, aprendemos que el amor verdadero no siempre llega envuelto en promesas fáciles, ni en cuentos perfectos. A veces, el amor se construye, se cose, se riega como la tierra misma. Es el resultado de la paciencia, de la entrega, de elegir quedarse, aun cuando todo invita a rendirse. Hoy, Jack y Margaret nos recuerdan que los mayores regalos de la vida no siempre son los que pedimos, sino aquellos que el destino, con su infinita sabiduría, guarda para quienes tienen el valor de luchar, de sanar y de volver a amar. Y si amas este tipo de historias, donde los sentimientos son los protagonistas, pero también te gustan los relatos con toques de humor, ternura, encuentros inesperados y romances que nacen entre aventuras y sonrisas, entonces te invito con muchísimo cariño a conocer mi nuevo canal de romances del Viejo Oeste. Allí te esperan historias hermosas, dulces y entrañables, con esos amores que nacen en los lugares más insospechados y que conquistan el corazón. Te dejo el enlace directo en las tarjetas y también aquí abajito, en el primer comentario fijado. Si te gusta mi trabajo, te pido de corazón que te suscribas al canal nuevo, que me ayudes a crecer y que me dejes un comentario en uno de los videos del canal contándome que vienes desde aquí, de nuestro querido Romances de Época. Así sabré que allá también cuento con tu apoyo, con tu compañía y con tu hermoso corazón. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que ama el romance tanto como yo, porque aquí, y en mi nuevo canal, el amor nunca pasa de moda.